están? Vamos a dar esta pequeña charla de cómo utilizar ChatGPT, esta herramienta que se está volviendo muy popular en los medios, pero que también, por lo que veo, está revolucionando mucho la industria de los contenidos, de la programación y de muchas profesiones que requieren grandes procesamientos de datos. En esta charla breve vamos a aprender cosas muy básicas, sobre todo cómo redactar textos, cómo pedirle ayuda para redactar textos y también para procesar grandes volúmenes de datos, analizar miles de PDFs, de documentos y también algunas funciones básicas de programación. Ya en el curso de 3 horas que está grabado y que lo pueden adquirir a través de loquesigue.com van a encontrar técnicas más avanzadas y vamos a seguir dando este tipo de charlas que creo que es importante que las tengamos en cuenta, que las tengamos en mente porque van a revolucionar todo. Y bueno, empezamos con ¿qué es ChatGPT? Para quienes no saben, se trata de una herramienta de modelado de lenguaje. Es importante aclarar esto porque no es inteligente tal cual, no es artificial tal cual. Los antecedentes de la inteligencia artificial son estos chats como Elisa. Elisa en los 60s fue un chat muy popular donde a la gente le preguntaba cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy preguntando cómo te sientes, ¿no? Ahorita me va a responder. El éxito de estos chats es que le respondían a la gente lo que estaba preguntando, de tal forma que los llevara siempre a hablar de ellos mismos. Y el éxito de ellos obedecía al efecto espejo, porque uno confía mucho en alguien que no lo está juzgando, ¿no? Pero un antecedente mucho más viejo es Alan Turing con esta máquina de desencriptado que se llamaba la bomba. Esta computadora ayudó muchísimo en la Segunda Guerra Mundial para descifrar los códigos nazis. Y lo que hacía Alan Turing y lo que planteaba es que no tenía sentido pues, poner a tanta gente a descifrar códigos si una máquina lo podía hacer, y él ya anticipaba el éxito de estas máquinas, ¿no? De estas tecnologías. Y es justamente lo que está pasando ahora mismo con ChatGPT. Aquí tienen a ChatGPT. La interfaz es muy sencilla. Del lado izquierdo tienen todos los chats con la que pueden interactuar con ella o con él, con esa inteligencia artificial. Y también pueden pues, pedirle ciertas tareas, pero es importante tener muy claro que ChatGPT solamente es un modelador de lenguaje. ¿Qué significa eso? Que nos permite tener respuestas coherentes, pero no lógicas, y que es muy útil solamente a la hora de pedirle cosas o que nos responda cosas acerca de algo que alguien ya hizo en el pasado, no respuestas creativas. Si le pedimos, por ejemplo, una definición de una ideología, de un acontecimiento presente que está ocurriendo ahora mismo, va a ser muy difícil que nos dé respuestas concretas, pero si le preguntamos, por ejemplo, enséñame cómo hacer tal o cual cosa en Excel, en PDF, o cómo analizar ciertos datos, y si eso ya lo hizo alguien, va a ser muy exacta a la hora de respondernos. Y la razón de ello es porque ChatGPT se alimenta de las respuestas y las preguntas que muchos entrenadores, de cientos de miles de entrenadores, le hicieron durante años, que le proporcionaron información, de tal forma que en realidad estamos preguntando a un montón de trabajadores en la sombra que siguen trabajando ahí, y también se alimenta de todas las preguntas que le hacemos actualmente. Eso lo deben tenerlo muy presente. Todo lo que le preguntemos hoy en día se va a quedar guardado por si alguien le pregunta lo mismo o parecido en el futuro, pues va a utilizar nuestras respuestas y nuestras preguntas para responderle a alguien más. Entonces, ChatGPT es una especie de intermediario entre el conocimiento de cientos de miles de personas, de los cientos de miles de personas que ahora mismo están preguntándole y usándola para trabajar, que hay que recordar que es una de las plataformas sociales que más ha crecido, es la que más ha crecido en la historia de Internet. Superó a TikTok
en el número de usuarios, en el crecimiento. Solamente en un mes tenía ya 250,000 usuarios. Y bueno, vamos rápidamente ya al ejemplo. ChatGPT entran a través de chat.openai.com y ahí les va a aparecer esta interfaz. Del lado izquierdo tienen el historial de chats y en el centro tienen algunos ejemplos de las preguntas que le pueden hacer. Estas preguntas se les conoce como prompts, ¿no? Un prompt es una petición que le hacemos para que nos responda. Y es muy importante, pues, ser muy claros, decirles que del lado izquierdo cada uno de los chats es temático, es decir, es muy importante que solamente le pregunten sobre el mismo tema en cada uno de los chats, porque si no se va a confundir a la hora de responder, porque utiliza ese chat para recordar, es decir, lee lo que ya le preguntamos, pero si en un chat mezclamos cosas, va a ser muy fácil que se confunda porque no tiene una gran capacidad, a pesar de que es una herramienta muy sorprendente, no va a poder recordar más que los últimos 3 o 4 mensajes, a menos que se lo indiques, ¿no? Entonces, comencemos rápidamente. ¿Cómo nos puede ayudar en el periodismo o en la creación de contenidos, ¿no? Recordemos ahora mismo la tragedia del sumergible, del Titán, y podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, uno de los errores más comunes de la gente es que introducen el link y le preguntan y le dicen, dame ideas de este contenido. Vamos a aprender de los errores y de los aciertos, ¿no? A veces sí se puede meter a navegar, a veces no, aunque por políticas de la empresa y de la plataforma no debería hacerlo, a veces sí lo hace, ¿no? Ideas de contenido. Es muy importante que sean muy, muy claros en lo que le están preguntando a ChatGPT, porque si no, se va a confundir. Y bueno, vamos a irlo viendo. Entonces, vamos a ver si se puede entrar o no, porque es uno de los errores más comunes que se comete. Dice, el enlace proporcionado no es accesible, ¿no? Porque soy una tecnología, etcétera, 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 ¿no? Entonces, la forma correcta de preguntarle ideas de contenido acerca de un texto, pues es copiando y pegando el texto. Entonces voy a copiar algunos párrafos, no todo, porque esta es una introducción nada más. Y voy a editar la pregunta. Entonces me regreso y en lugar de ponerle el link, pongo el texto. Y aquí lo vuelvo a enviar. Aquí ya me está dando algunas ideas, por ejemplo, enfocarme en el análisis de seguridad de por qué se implosionó este submarino, este sumergible. Está hablando que otro de los temas importantes es la entrevista, ¿no? A la empresa. Nos sugiere hacer una comparación entre otros sumergibles, ¿no? Entonces, vamos a ir un poco más allá. Le voy a decir, bueno, entonces, dame un texto de 500 palabras retomando estos temas que me acabas de dar. Entonces ya nos está dando un texto, voy a hacerle zoom aquí para que lo puedan ver, un título del artículo, una introducción, y está desarrollando cada uno de los textos. Aquí está retomando el tema de la improvisación que muchos expertos estuvieron retomando, ¿no? A pesar de que no se puede conectar a internet, pues está retomando lo que hoy en día la gente está pues hablando en cierta forma, ¿no? Y algo que les va a sorprender es que ya que termine de hacer el artículo, ahora haz un hilo de Twitter con los puntos más importantes. Obviamente no van a copiar y pegar lo que les genere ChatGPT. Antes de utilizar estos textos, por favor, revísenlos. Requiere una labor de edición y que corroboremos que sea coherente, porque como les digo, su única labor es ayudarnos a procesar grandes volúmenes de información. Funciona mejor si les damos una referencia, como en este caso el texto. Y aquí ya nos dio un hilo de Twitter, ¿no? Con 10 puntos.
Entonces, una tarea que nos llevaría al menos una hora, un par de horas en la redacción, pues ya lo hicimos en un ratito. Obviamente no lo vamos a copiar y pegar, simplemente lo vamos a utilizar como una guía para utilizarlo, ¿no? Y ahora vayamos un poquito más allá. Ya que nos hizo la idea del contenido, quiero que este texto tenga muchas visitas en mi página, ¿no? Entonces le voy a decir, le voy a pedir este texto que generaste con en negritas las frases más importantes y divídelo en párrafos y subtítulos de tal forma que el SEO del texto sea eficiente, y entrégame el resultado en código HTML, ¿no? Le pongo el texto que ya me generó y ya está generando el código para que, ahorita lo vamos a ver cómo se ve en la página, para que lo copiemos y lo peguemos, ¿no? Este proceso ya sería al final de que ustedes lo redactan, o sea, le copian el texto ya modificado por ustedes, y aquí ya se encarga de revisar el tema de las etiquetas, que puede ser muy complicado. A veces se traba, como en este caso, solamente tiene que poner continue, o le tienen que escribir continúa, por favor. La saturación depende de cuánta gente esté utilizándolo, ¿no? Ahorita va a terminar. Ok, está listo. Entonces lo que hago es copiar el código, me meto a mi procesador, a mi página web, que en este caso es lo que sigue, y en la parte donde puedo introducir el código, pongo el texto, y en la parte del título, pues pongo el título. Ya, y aquí ya podemos ver nuestro artículo formateado para que tenga un mejor desempeño en las visitas. Pero no solamente nos quedamos ahí, sino que le decimos gracias. Hay que poner una referencia de que lo está haciendo bien. Obviamente esto lo van a leer los etiquetadores, ¿no? Esto no lo lee ella no existe, simplemente es como una guía para ayudarle a los etiquetadores de que estas respuestas son correctas. Gracias. Ahora, dame una lista de temas, como si fuera una nube de palabras del texto que me ayudaste a generar. Entonces, esta lista, que tiene algunas partes muy buenas, otras no tienen ningún sentido, pues la podemos utilizar para nuestros hashtags o para poner las etiquetas en nuestro texto, ¿no? Entonces, ya una vez que lo tengamos, lo podemos publicar. Obviamente hay que seguirlo trabajando, no se queden solamente con esta versión, hay que meterle la parte humana, ¿no? Aquí ya tenemos nuestro artículo sobre la tragedia del Titán, ¿no? Ahora vamos a otro tipo de tareas, ya para acabar esta breve introducción. Hay muchísimas cosas que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, le voy a decir, explícame cómo puedo obtener las últimas noticias de un tema usando PHP. PHP es un lenguaje de programación que es muy sencillo de utilizar. Si no lo saben utilizar, le pueden pedir que les enseñe a usar PHP. Pero la ventaja de ChatGPT es que si ustedes no saben nada de programación, les puede ayudar a generar el código, y a base de prueba y error, ella les puede decir en qué se equivocaron o en qué se equivocó ella, y lo ponen en funcionamiento. Explícame cómo poner las últimas noticias de un tema usando PHP, consultando Google, y elabora un resumen de cada una de ellas. Esto solamente para hacer labores de monitoreo. Es más complicado que pedirle eso. Ya en el curso de 3 horas les voy a explicar por qué.
Aquí le voy a pedir, muéstrame un ejemplo ficticio. Se lo pido ficticio porque ya que funciona esto, es un trabajo un poquito más largo. Pero entonces está explicándonos que se va a conectar a Google, que va a consultar las últimas noticias y nos está generando aquí un código que ahorita se los voy a traducir. Entonces aquí con PHP se conecta a Google a través de la búsqueda. Y aquí ya nos genera un resumen de ellas y nos explica qué fue lo que hizo. Entonces este código van y lo pegan en un editor de lenguajes de programación y listo, entre prueba y error ya lo van a tener funcionando, ya tendrán su herramienta más allá de TickDeck, ya más allá de HotSuite o de algún programa de pago. Suele ser muy bueno, yo lo utilizo mucho para esto, ¿no? Y ya para cerrar vamos a pedirle a decirle en una carpeta, tengo miles de archivos PDF, Python, ayúdame a encontrar todos los que mencionen la palabra AMLO, que es un caso real. Por ejemplo, si están buscando miles de correos, miles de PDFs, miles de contratos sobre un personaje, y sepáralos, muéstrame el código. Entonces ahorita se va a poner a generar. Aquí se los voy a ir traduciendo. Aquí hay que indicarle dónde está la carpeta, dónde queremos que los guarde, la palabra clave. Aquí le pueden aumentar las palabras que ustedes quieran y ya con este código, aquí lo que hace es buscarlo. Primero identifica que sean PDFs, ¿no? Para separar otros archivos. Después utiliza un programa para leer los PDFs. Y listo, aquí ya nos separa esos PDFs. Entonces una tarea. Bueno, esta es una muestra de lo que podemos hacer. En el curso de 3 horas van a encontrar ejemplos mucho más avanzados de cómo se ejecutan estas tareas y espero que esta pequeña introducción pues les sirva mucho y nos vemos en el curso que ya está grabado, que lo pueden obtener y que además que está a un precio bastante accesible. Muchas gracias por acompañarnos.